vectores, y esto lo estudia la física vectorial. Por ejemplo, lo que los quiroprácticos llamamos single hand, para hacer el ajuste, que usa Diversified, Consted y otras técnicas. El single hand es realmente un paralelogramo de fuerzas de Newton, donde la A y la B, el vector CD, nos da una resultante en su unión que es AD, ¿sí? Eso se llama la resultante, y nosotros usamos para ajustar la resultante. Entonces, esta es una física vectorial. Y bueno, pues aquí voy a parar ya mi explicación. Hasta ahorita ya les expliqué la estructura filosófica y científica de la nueva quiropráctica, pero también se requiere de muchos estudios de anatomía, como aquí lo describe esta figura. ¿Por qué? Porque la anatomía es muy precisa. Yo estuve trabajando en varios países y me di cuenta que la mayoría de quiroprácticos en diferentes partes del mundo desconoce muchísimo la anatomía del cuerpo humano, desconoce muchísimo la anatomía de superficie, desconoce muchísimo la anatomía de la columna vertebral. A pesar de que estudiamos todo eso en la universidad, se desconoce bastante. Entonces la anatomía es muy importante para la nueva quiropráctica. La osteología, estudiar qué significa el nombre de cada hueso, qué significa el nombre de cada parte de hueso. Por ejemplo, si yo te pregunto qué significa la palabra pisiforme, el hueso pisiforme, probablemente no me sepa responder. Y significa en forma de chícharo. ¿Qué significa falange? Falange era una estrategia militar que usaban los griegos y los romanos en la antigüedad, que consistía en dividir a un ejército en diferentes partes para abrirlo, ¿sí? Y en una empalizada que usaban para que los ejércitos que venían se ensartaran ahí en la lanza. Entonces, por eso se llaman falange. ¿Por qué se llama radio este hueso? Porque se asemeja al rayo de una carreta de caballos antigua, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama cúbito? Por el codo. La palabra en latín cubitus significa codo, ¿sí? ¿Por qué se le llama húmero? Bueno, pues porque húmero es una palabra muy parecida a hombro, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama, por ejemplo, no sé, vértebra? ¿Qué significa la palabra vértebra? Viene del latín vertere o vortex, que significa girar, porque nos permite girar, ¿sí? Entonces, todo eso. ¿Qué significa lumbar? La palabra lumbar significa referente a los lomos del animal cuadrúpedo. Lumbalgia, ¿qué significa? Dolor en la zona de los lomos, ¿ok? Entonces, la osteología es muy importante en la nueva quiropráctica, y además comprender toda la nomenclatura anatómica. La radiología también es muy importante. Estos libros son maravillosos, fueron premiados, fueron publicados por quiroprácticos y son una obra de arte de cómo interpretar las radiografías. Les recomiendo que los lean, porque son muy muy completos. La anatomía de superficie. En la universidad casi no se nos enseña anatomía de superficie, y es extremadamente importante para un quiropráctico, ¿sí? Saber qué estructura, qué tendón, qué ligamento, qué músculo está palpando, porque la palpación es muy importante. La palpación entrenada. Esta es la piedra de toque, la piedra fundamental de la nueva quiropráctica, ¿sí? Allá en los 70s, Henry Gillet en Bélgica y otras escuelas de Dynamic Chiropractic, de Motion Palpation, palpación dinámica, llevaron a cabo muy buenos adelantos en palpación estática dinámica. La técnica Gonstead, la técnica Thompson, las técnicas Diversified, todas enfatizan la palpación, pero como que se estancó en la profesión quiropráctica por el uso excesivo de radiografías. Y en la nueva quiropráctica se resucita, se rescata la palpación entrenada en vista de su enorme importancia diagnóstica y terapéutica, ¿sí? Miología, pero ya no vamos a hablar de agonistas, antagonistas y sinergistas y todo eso clásico que se ha venido enseñando durante décadas y décadas. Aquí ya vamos a hablar de cadenas miofaciales, de cadenas como las llamó el osteópata Leopoldo Busquet y otros teóricos de las cadenas musculares o miofaciales.
Primero les llamaron cadenas musculares, luego les llamaron cadenas miofaciales porque se dieron cuenta que también las fascias estaban involucradas, o la fascia, y después le llamaron más bien cadenas fisiológicas porque no solamente las fascias, sino también las aponeurosis, los huesos, los ligamentos, los tendones, todos representan algoritmos o cadenas, algoritmos recursivos. Bueno, la neurología, esto es muy importante, pero no la neurología que te enseñan en la universidad, que es una neurología más bien, vamos a llamarle médica, sino esta es una neurología mucho más enfocada hacia cuestiones de columna vertebral y del aparato locomotor, ¿sí? Del sistema nervioso central, de la médula espinal y de todo el sistema nervioso simpático y parasimpático. La podiatría, la nueva quiropráctica, este tema es importantísimo porque la técnica Gonstedt no toma en cuenta para nada las disfunciones de los pies y son muy importantes para la columna vertebral. La técnica Thompson tampoco, todas las técnicas de Atlas tampoco, ninguna técnica de Atlas toma en cuenta las muy frecuentes disfunciones del pie que aparece en los pacientes: pronación excesiva, supinación excesiva, pie plano, pie cabo, metatarso caído, un pie más pequeño que el otro, etcétera, ¿sí? Lo que yo le llamo anisopodia, o sea que el pie mide de manera distinta. Isopodia, iso igual, que no tiene igual podos pie, ¿no? Ok, sería la etimología. Entonces la podiatría es importantísima en la nueva quiropráctica, ¿sí? Particularmente no he visto más que las técnicas de activador, que tienen por ahí algunos vectores para el escafoides del tarso y el cuboides, algo así, pero no hay algo así muy preciso en ninguna técnica quiropráctica que tome en cuenta la complejidad del pie humano, ¿ok? Tanto en su estática, como en su dinámica, como en su anatomía, como en su biomecánica, como en su fisiología, etcétera, ¿sí? Bueno, se las voy a poner muy sencilla. Casi no he conocido a un solo quiropráctico en el planeta que sepa explorar a un paciente que ha tenido un esguince de tobillo de primero o de segundo grado. Entonces ya desde ahí empezamos a tener enormes lagunas de conocimiento con respecto al pie, ¿ok? Y también, bueno, pues la biomecánica humana que nos dieron en la universidad y que a cada año se está renovando por las investigaciones científicas. Artrología también es muy importante. No he conocido, perdónenme lo que les voy a decir, no he conocido a un solo quiropráctico que sepa explorar una rodilla, que sepa explorar un hombro, ¿sí? Entonces, y hay muchos fisioterapeutas, muchos ortopedistas que no saben explorar una rodilla, no saben explorar un hombro, no saben explorar un tobillo. Es alarmante la falta de información que tienen las especialidades y las carreras enfocadas al aparato locomotor sobre este tipo de cosas. Entonces la artrología es muy importante. La posturología clínica. Existe ya una nueva ciencia, una rama que se llama posturología clínica, que está en aumento. Las investigaciones científicas sobre eso son maravillosas, pero a veces en las universidades de quiropráctica no se habla de esto. Se habla de un examen de postura así muy chapucero, muy generalizado, muy mal hecho, pero la posturología clínica ya existe y sobre bases sólidas científicas, ¿sí? Entonces, la nosología. ¿Qué es la nosología? Bueno, el estudio de las entidades nosológicas o enfermedades o patologías. ¿Qué significa patología? Viene del griego pathos, que significa sufrimiento, ¿sí? Patología es el estudio o tratado del sufrimiento humano a través de sus enfermedades. Nosología, la palabra nosos significa enfermedad. Un nosocomio es una concentración de enfermos que pretenden estar sanos, ¿sí? Entonces la nosología tiene varias ramas, varias divisiones. No he conocido una universidad en el mundo que imparta la carrera de quiropráctica que dé clases de nosología, y son importantísimas, porque la mayoría de quiroprácticos en el mundo no sabe diagnosticar, no sabe aplicar etiquetas diagnósticas, ¿sí?
confunden un espasmo muscular con una contractura. Hay muchísima confusión terminológica en quiroprácticos, en fisioterapeutas, en osteópatas incluso, ¿ok? Entonces, es muy importante también la patología funcional del aparato locomotor. Lo que aprendes como quiropráctico en la universidad es patología estructural. Lo que aprendes en los seminarios es patología estructural. Lo que aprendes en internet es patología estructural. Lo que aprendes en la bibliografía es patología estructural. Pero nadie te habla de patología funcional. Y la nueva quiropráctica reúne los muy pocos autores que hay dispersos de esto y de aquello para juntar lo que es patología funcional. Tuve que leer libros de medicina del deporte, de ortopedia, de fisioterapia, de biomecánica, de examen clínico del aparato locomotor, semiología del aparato locomotor, que hay poquísima literatura como libros, ¿no? Y muchos artículos científicos y 12 años de experiencia para poder discernir la patología funcional del aparato locomotor, porque es lo que más va a llegar a tu consultorio, ¿sí? Pero el quiropráctico, el reumatólogo, el ortopedista, el osteópata, el fisioterapeuta están adoctrinados catequéticamente como un catecismo a solamente identificar patología estructural y muy poco la patología funcional. Por eso es muy importante que comprendamos toda la patología funcional. Y bueno, la patología estructural del aparato locomotor también es muy importante. Espondiloartropatías, espondilolistesis, discopatía, síndrome de Bertolotti, vértebras de transición, ¿sí? Ponticulum posticum en las cervicales, etc. Todo eso es muy importante. Hasta aquí le dejamos por hoy. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga y espero que les haya gustado esta exposición. Roberto Ruiz Cerón, quiropráctico mexicano, para servirles. Hasta pronto.